que pues el proyecto era solamente a un año, pero acá en la selva, en este centro de investigación, logramos cosechar otros meses más hasta que la planta prácticamente terminó su producción. Eso nos fue indicando varias cosas que nos fueron sirviendo para ir puliendo lo que es el manejo agronómico, y son los estratos productivos de la planta. Hasta qué estrato productivo yo puedo dejar que una planta produzca para que las cosechas, y nosotros tenemos cosechas manuales acá, sean económicamente rentables y yo pueda tener un cultivo pues que me brinde un retorno pues del capital con algún tipo de ganancia. Entonces en la parte de días a poda no encontramos pues diferencias. En lo de días a poda era, recuerden ustedes, la tecnología local de producción, donde los productores quitaban el primer racimo, o cuando la planta llegaba a los 10 primeros nudos, pues allí cortaban. Ellos trataban de inducir ramas laterales secundarias porque creían que esta práctica pues beneficiaba la producción. Más adelante yo creo que hay resultados que van a demostrar que por aquí no era el camino. En cuanto a días a floración, pues tenemos que se forman más o menos unos 4 grupitos acá, unos 4 grupitos de materiales, unos materiales que están por los 120 días, otros por los 130, por 140 o 150, con una media de 4 meses y medio. La altura primer racimo nosotros la tomamos porque era interesante saber en qué altura se va a iniciar el primer estrato de producción de racimos. Eso es muy importante para definir ciertos manejos agronómicos. Igualmente, la altura del racimo más alto, que también la tomábamos porque ahí íbamos a mirar tanto el vigor de crecimiento de la planta en esta zona o en la zona donde la tuviéramos sembrada, y también para decidir cuántos estratos productivos íbamos a dejar en un material determinado o en el cultivo. Entonces vemos aquí que ahí se van formando, en lo que es la altura del racimo más alto, se van formando más o menos 4 grupos de materiales. No hay correspondencia con lo que es altura primer racimo, que uno diga, mira, estos materiales tienen alguna correspondencia, estos 3 o 4 materiales en estas 2 variables. No, es bastante heterogéneo el comportamiento. Y lo que sí se puede observar aquí es que este material que llamábamos pequeña de Nariño es un material muy exuberante, muy alto, y que de pronto a alturas más o menos nosotros logramos cosechar 7 meses, hicimos 7, 8 cosechas hasta que la planta prácticamente se murió. Los racimos fueron cada vez más pequeños y ya no justificaba invertir un jornal, invertir un día de trabajo para cosechar. En cuanto a los días a cosecha, observamos entonces que más o menos está desde la siembra a la cosecha alrededor de 8 meses y medio para cosechar los primeros racimos. El número de racimos por planta fue bastante alto en todos los materiales, con una media como de 75 racimos, lo que nos pareció bueno, pero realmente los últimos racimos que se cogen son racimos muy pequeños, son racimos muy lejanos, como del tallo central, y cada vez que se van alejando más son más pequeños. Algo bien importante de esta relación verde-seco, que esto nos dice por 100 kilos de material verde que yo cojo, de racimos verdes que yo cojo, cuánto grano seco voy a obtener, y nos dio pues que encontramos diferencia entre los materiales, y con una media más o menos de 43 o sea que de 100 kilos que yo coja de material verde debo tener 43 kilos de grano seco, lo que nos parece una relación bien interesante. En cuanto a producción, también hay una dispersión bastante grande de la producción. Encontramos que este material brasileño nordestina es el material que en este suelo o en este ambiente fue el que mejor se comportó, y este fue un material seleccionado o producido en Brasil para zonas bajas. Miren ustedes que este material se comportó bastante bien en esta zona, prácticamente como 2000 metros de diferencia en cuanto lo siembran al Brasil a lo que lo siembran acá, se comportó muy bien. Hay un material también que llamábamos Ecuatoriana Café, que tuvo un buen comportamiento, como unas 5 toneladas. Podríamos decir para el caso de la selva, entonces, que el material nordestina, ¿no?, tuvo un buen desempeño productivo, una buena relación, lo que llamamos verde seco, un alto número de racimos, es intermedia en días a cosecha, de porte medio, y es intermedia en días a floración.
Le siguen en su orden la ecuatoriana café con un número medio de racimos, intermedio en días a cosecha, es un porte alto y más demorada, un poquito más demorada en florecer. Posteriormente podríamos decir que Paraguazú y Nordestina, a pesar de ser materiales que están diseñados para zonas bajas, se comportaron muy bien bajo estas condiciones. Y es interesante ver que los materiales que comúnmente usa el agricultor en esta zona, que son este blanca jaspeada, que teníamos dos materiales, este blanca jaspeada y este blanca nopco, no fueron los más productivos en esta zona. Bueno, pasemos rápidamente de los 2000 metros, pasemos a 450 metros en condiciones del Tolima, en donde también miramos que los días a poda pues no tuvieron diferencias. Los días a floración también se forman unos grupos allí de materiales. Aquí ya se empieza a ver como el efecto de la temperatura en acelerar los diferentes procesos de la planta, entonces ya hay menos meses a floración, la altura tanto del primer racimo como el racimo más alto fue más o menos parecida a las condiciones de clima de clima frío en el cual estamos. En cuanto al número de racimos, por planta está bastante disperso, es menor. Aquí desafortunadamente no se pudieron hacer sino 5 meses de cosecha, y en esos 5 meses de cosecha las plantas al final murieron por problemas de niveles freáticos que les causaron pudriciones radicales y no se pudo seguir tomando información más allá. Pero en cuanto a producción, en esos 5 o 6 cosechas que tuvimos, pues no fueron bastante altas estas producciones, pero sí es interesante ver estos materiales que llamamos negra y roja, fueron los materiales más sobresalientes. El material Nordestina se sigue comportando como un buen material, el material Paraguazú y el material Al-Guaraní o Mamona, que lo venden comercialmente acá. Pasemos a un sitio que más o menos es de clima medio, más o menos 1600, 1700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos, no hay diferencia en los días a poda, que ya les expliqué qué es esto. En cuanto a la altura del primer racimo, también es muy similar a las otras localidades. Aquí no se hicieron sino 4 cosechas, desafortunadamente no se pudo seguir cosechando más, y en esas 4 cosechas apenas unos pocos materiales sobrepasaron la tonelada en esas 4 cosechas. Esas 4 cosechas más o menos las recoge uno en un mes, máximo 2 meses. Seguimos observando que en zonas más bajas, estos materiales denominados negra, el material denominado roja y los materiales brasileños fueron los que mejor comportamiento tuvieron. El material ecuatoriana café, que se comportó bien en zonas altas, aquí tiene más o menos 1 tonelada de producción, lo cual indica que es un material más o menos estable pues, en diferentes condiciones. Esta es una zona de Urabá en el Caribe colombiano, ahí cerca del Mar Caribe, en donde se logró cosechar no más 3 meses porque por problemas sanitarios los cultivos desaparecieron allí y no nos dieron pues, chance de cosechar más. No alcanzamos pues, sino a producir en esas 3 cosechas, a pesar de ser unos suelos muy buenos, gramos de producción. Pero miren que también en esa zona cálida los materiales que estaban como a la vanguardia o que estaban en mejor calidad eran estos materiales, la negra, roja, la ecuatoriana café y los materiales brasileños. Allí pues por problemas sanitarios no pudimos continuar el ensayo. En el centro de investigación La Libertad, allí el inconveniente que tuvimos fue, perdón. Acá, La Libertad fue el verano, o sea, no pudimos sembrar. Ustedes ya vieron allá que allá son 9 meses que llueven, ¿cierto? Es 9 meses de lluvia y 3 meses sin lluvia. La época de floración y la época como intensa floración y el llenado de racimos, pues nos cogió una sequía allí, entonces los materiales pues no se pudo observar el desempeño, pero aparentemente es una zona que puede ser potencial para este cultivo en algunas partes de la Orinoquía colombiana.
Vemos también aquí que el material negro, el material rojo, la ecuatoriana café y los materiales brasileños en esas 3 cosechas que se lograron hacer en condiciones de los llanos orientales colombianos fueron los materiales que mejor se están comportando. Entonces aquí tenemos como un resumen de lo que iniciamos y de lo que terminamos. En este caso, lo que está en rojo fue las localidades en donde ya sabemos que no se puede sembrar higuerilla. ¿Por qué? Aquí cerca de nosotros, en el Retiro Antioquia, teníamos problemas de suelos muy pobres, una saturación de aluminio bastante grande, casi que de 10, las plantas crecen más o menos 50 centímetros y de ahí en adelante no son capaces de continuar creciendo. En Carepa, que es Antioquia y Necoclí, en esta zona ocurrió un problema fitosanitario que todavía es objeto de estudio y prácticamente acabó con el cultivo, a partir de que estos suelos son muy buenos y que probablemente allí se podría producir higuerilla, pero si tenemos este problema sanitario que no fuimos capaces de controlar, entonces sería arriesgado. Tenemos en San José del Nus, Antioquia, en una zona cálida antioqueña, en donde también tenemos problemas de compactación de suelos y allí las plantas crecieron más o menos 80 centímetros, 1 metro y no fueron capaces de continuar su desarrollo. Hay una zona en Cauca que es una zona más o menos seca, allí se está el cultivo y hay tradición de cultivar allí, los agricultores allí han hecho experimentos o han sembrado y el cultivo estaba pues desarrollándose en buenas condiciones, pero algunos problemas sociales pues no pudimos terminar allí. En Espinal, Tolima es una buena localidad, que ustedes vieron que logramos cosechar 5 meses, yo creo que en la zona del Meta, sincronizándonos con el clima, podemos cultivar allí. En Barbosa, Santander, que es una zona de clima medio, en Simacota es una zona de clima cálido, más o menos de 100-150 metros sobre el nivel del mar, son unos suelos muy pesados, son unos suelos que tienen también una saturación de aluminio muy alta, casi 13-14, y la higuerilla allí no se desarrolló. En esta zona del Magdalena, en Santa Marta, acá en la región Caribe, el ciclo del cultivo fue 1 año, pues no logramos obtener pues los datos de campo. Para terminar, podíamos decir que podíamos estar en este primer proceso que hicimos, en este primer acercamiento a conocer estos materiales, a conocer en qué ambiente se desarrollaban, podíamos decir que podríamos estratificar el comportamiento de los materiales así, como unos materiales sobresalientes, tendríamos la nordestina, en un segundo lugar estos 3 materiales y en un cuarto lugar este material denominado ecuatoriana café. Es importante saber o que ustedes conozcan que el material que comúnmente usa el productor no presentó el mejor comportamiento productivo y que nosotros ya podemos tratar de impactar allí en esos productores con materiales mejorados de acuerdo con los resultados preliminares que se obtuvieron acá y con los que se siguieron obteniendo alrededor de los otros años de investigación. Entonces ya observamos también que hay algunas zonas que pueden tener potencialidad para el cultivo de higuerilla, hay que seguir ajustando esto un poco más, esto apenas es una aproximación, y a partir de los materiales que evaluamos acá, que la mayoría no teníamos un origen conocido, no sabíamos con qué estábamos trabajando, de ahí se pueden obtener materiales, se pueden seleccionar materiales con fines de mejoramiento, que fue el proceso que siguió después y que condujo pues a la liberación de la primera variedad que se les va a presentar a ustedes. Les agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta.